Relatos de los Yo seguidores. voy a acompañar a mi mamá a comprar la cena y al momento de salir de la casa, lo primero que vi fue un huevo de gallina delante de la puerta. El huevo de gallina tenía cabello y tenía una cara hecha como de plastilina. Entonces yo, en mi curiosidad de niño, pues lo quise levantar para ver bien qué era y mi mamá no me dejó. Y cuando mi mamá se distrajo, yo quise eh, patearlo, pero pues mi mamá justamente volteó, entonces tampoco lo pude patear. Y recuerdo que mi papá llegó a ese momento y lo recogió con una pala de juguete que teníamos, una pala de plástico, y lo fue a tirar al contenedor de la esquina. Y cuando bueno, pues después de que lo tira, fuimos a comprar la cena y empezamos a cenar y ya normal. Entonces cuando acabamos de cenar, se empiezan a escuchar unos maullidos de un gato, pero unos maullidos como muy chillones, muy castrosos. Eran muy insistentes esos maullidos. Y estábamos todos en la sala. Bueno, solamente estábamos mi hermano, mi mamá, mi hermana y yo. Y mi hermano, al escuchar los maullidos, se levanta del sillón para abrir la puerta y ver pues de dónde venían los maullidos, para ver al gato. Entonces cuando abre la puerta mi hermano, alcanzamos a ver un gato negro como 4 veces más grande de lo que es un gato normal. Era un gato muy, muy, muy grande. Y ese gato intentó meterse a la casa, entonces mi hermano pues por el susto azota la puerta de tirón y todos nos quedamos pues viendo hacia la puerta porque pues no era normal ese tamaño de gato. Y mi mamá para ese entonces tenía agua bendita, creo que se la había dado una tía o no recuerdo de dónde sacó el agua bendita, pero en cuanto pasó eso, recuerdo que mi mamá se puso a rezar delante de la puerta y se seguían escuchando los maullidos de gato muy, muy, muy insistentes. Entonces mi mamá toma la botella con el agua bendita y la empieza a rociar enfrente de la puerta y de la ventana. De estar los maullidos tan chillones y tan agobiantes, cuando mi mamá avienta el agua bendita en la puerta, esos maullidos se callan, desaparecen, quedó un silencio total. Y ya al asomarnos para ver que si seguía ahí, ese gato había desaparecido. Ya no estaba ni el gato, no se escuchaba ningún maullido y ya solamente estaba esa paz, como una paz, pues un silencio muy inquietante, una paz muy inquietante porque todo fue muy repentino. Y esta anécdota es lo que me hizo creer en lo paranormal, en que estas cosas realmente existen, porque anteriormente, a pesar de todas las cosas que me pasaron de niño, siempre me consideré una persona muy escéptica e intentaba convencerme de que no era real o cosas así. Pero lo que me pasó no tiene mucho, fue hace aproximadamente 5 meses y fue, fue la cosa más fuerte que viví. Antes de que esto me pasara, un día sábado me quedé dormido en mi cuarto, eran como las 3 o 4 de la tarde más o menos, boca abajo, y sentí como mi camiseta la empezaron a estirar mucho, mucho. Mi camiseta sentí como si la elevaran. Y pues justamente cuando apenas estaba reaccionando, escuché cuando dijeron mi nombre en mi oreja derecha.
Yo salí de mi cuarto para preguntarle a mi mamá o a mi hermana que si me habían llamado ellas, pero me dijeron que no. Y le dije a mi mamá, es que dijeron mi nombre. Y mi mamá se me quedó viendo y me dijo, pero en la casa nadie te dice así. Y pues es cierto, en mi casa todos me llaman por mi apodo, nadie me dice por mi nombre. Solamente alguno que otro amigo, pero en ese momento solamente estábamos mi mamá, mi hermana y yo. Y así quedó. En el transcurso de la semana ya no pasó nada, sino hasta el día domingo, que yo me quedé solo en la casa porque mi familia todos los domingos se sale. Y yo estaba justamente en exámenes, entonces preferí quedarme a estudiar, a salir. Y en ese instante yo estaba hablando con un amigo mío sobre pues lo difícil que iba a estar el examen o qué creíamos que vendría y cosas así. En el audio de hecho se escucha el momento en el que me quedo congelado cuando vi esa cosa porque fue en ese preciso momento. Eh, yo estaba en la sala estudiando y cuando volteas hacia el pasillo pues puedes ver los cuartos y todo. Este, yo volteo para el pasillo cuando estaba hablando con mi amigo y veo como del cuarto de mi mamá y de mi papá sale una cosa muy muy rara. Antes me había tocado ver también como una niña, pero hay veces que esas cosas se ven como una sombra literalmente y esto no se veía como una sombra. Parecía que estabas viendo una persona delante de ti, pero esta persona, esta cosa más bien, era gigante, era muy, 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 muy grande. Llegaba hasta el techo y, sus piernas eran deformes, tenía como la parte de los muslos como 40 veces más grandes que la de una persona normal, pero abajo, o sea, como para nuestra zona de las pantorrillas, tenía las piernas muy, 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 muy delgadas, extremadamente flacas. Y sus brazos eran también demasiado largos, los arrastraba casi casi en el suelo. Sus dedos parecían garras, eran muy largas. Y recuerdo que tenía como un sombrero antiguo, como, pues sí, de esos que usaban los señores de antes. Pero esta cosa era muy negra. Es un negro muy inexplicable, un negro que no existe. No, no sé cómo describirlo porque era un negro oscuro, pero exageradamente, como 100 veces más negro del color que conocemos. Era tan negro que esa cosa llegaba hasta brillar. Y vi cuando salió del cuarto de mi mamá y se metió a mi cuarto. Del cuarto de mi mamá a mi cuarto no haces ni 10 segundos caminando, pero esta cosa se tardó aproximadamente 3 minutos. Yo cuando lo vi no pude reaccionar, no me podía mover, no podía hablar, no podía gritar, no podía correr, no podía mover ni un solo dedo, no podía hacer nada. Estaba congelado porque ahora sé que esa cosa quería que yo lo viera. Caminaba como si le pesaran las piernas, sus brazos arrastraban. Y yo vi cuando entró a mi cuarto, pero entró por un espacio muy pequeño que le había dejado entre la puerta entreabierta, porque precisamente estaba entrando y saliendo para sacar cuadernos y libros y ponerme a estudiar. Y era un espacio muy pequeño, no cabe ni mi perrita, que es una chihuahua, no cabe. Y esa cosa se metió por ahí. Y justamente cuando yo me asomo para ver qué era, ya no había nada. Y en la noche cuando fui a dormir, soñé con esa cosa, la vi delante de mí. Y así pasaron los días, tampoco pasaba nada ya después, pero en un momento tuvieron que venir a hacer una limpia a la casa. Eh, Llega esta persona como a las 9 de la mañana, creo,
y yo para ese entonces ya había regresado del gimnasio. No había regresado ni cansado, o sea, no tenía sueño, no estaba fatigado, solamente llegué y me acosté ahí a descansar un rato. Esta persona tenía una campana pequeña y de no tener sueño, cuando suena esa campana, me empezó a dar muchísimo, mucho sueño. Me quedé dormido, pero cuando yo me quedo dormido, me puedo ver a mí mismo, o sea, no sé cómo explicarlo. Me veí acostado en la cama, como si yo estuviera fuera de mi cuerpo. Me vi en la cama acostado y no podía despertar. Intentaba despertar y sentía que me estaban ahorcando, sentía que no podía respirar, que me estaban asfixiando. Entonces tampoco podía hablar. Y cuando estaba pasando esto, delante de mí se me apareció un hombre vestido de negro y me dijo, ¿me querías ver? Y aquí estoy. Cuando me dijo eso, empecé a ver a mi familia, empecé a ver a familia enfermando y yo no podía hacer nada, no solamente podía ver el hospital, podía ver a mis familiares enfermos y no podía reaccionar. Cuando reaccioné fue cuando escuché que le estaban haciendo la limpia a mi mamá y mi mamá empezó a llorar. Entonces, en el momento en el que llora es cuando puedo otra vez volver en sí. Salgo corriendo de mi cuarto, pero salgo todavía corriendo como mareado, como si todavía no pudiera valer, pues sí, valer por sí mismo, porque salgo hasta distanciado. Y así pasó un tiempo y ya no me volvió a pasar nada, pero fue algo muy extraño después de todo lo que pasó.